Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, genial. Yo digo, no hay nadie, pero sí, habéis venido. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con una nueva conferencia sobre creencias. Ya sabéis que aquello de las creencias nos gusta mucho a estos que hacemos psicología coaching. Nos damos cuenta de cómo estamos constituidos con creencias. Hoy tenemos un tipo de creencias, yo creo que de lo más demoledor que puede existir, ¿no? Es tan demoledor que no tenemos ni escultura. Tienen que ver con dónde pongo el control de mi vida. ¿Qué creencias tengo yo sobre el lugar, el sitio donde está el control de mi vida? Tienen que ver con esas creencias de no soy suficiente. ¿No soy suficiente para qué? ¿Quién dice eso? ¿Hasta cuándo no soy suficiente? Ese tipo de creencias que nos rondan por la cabeza y que nos hacen muchas veces quedarnos bajo mínimos, quedarnos en tan poca cosa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente merece la pena esforzarnos y buscar esa mejor versión, buscar ese brillar en la vida, buscar esa felicidad que ahora está tan de moda, que parece que es el objetivo de la vida, la felicidad? Pues no lo sé, pero por eso hemos venido a la conferencia. A ver qué nos cuentan hoy Juan José Álvarez y María Blasco, dos psicólogos expertos en coaching, dos fantásticos profesores que también dan clase en el experto universitario que tenemos aquí de psicología coaching, dos personas magníficas como amigos y como compañeros de aprendizaje. Los dos son, como todos los ponentes de este ciclo, miembros del grupo de trabajo de psicología y coaching que aquí en el colegio pues estamos siempre en una comunidad de aprendizaje, siempre haciendo por aprender, siempre haciendo por esforzarnos en hacer las cosas mejor y sobre todo por disfrutar mucho de conocernos y de participar de ese grupo. Eso significa que me une con ellos una entrañable amistad, muchísimo cariño y no soy un juez imparcial a la hora de presentaros a dos personas que yo sé que van hoy a deleitarnos en torno a estas ideas, las creencias de control, creencias de suficiencia. Sabéis que nuestro ciclo tiene un acompañamiento muy especial, ¿no? Tiene estas esculturas que están, parece que, hechas a propósito para ilustrar nuestras creencias. Bueno, pues multiplicitum, si es así, ¿no? Multiplicitum. Ah, no, multiplicitaten no ha llegado. Madrid, su tráfico, esas cosas, pero llegará. Está en el camino. Cuando llegue simplemente la integraremos dentro de la conferencia y bueno, disfrutaremos también de ese mirar la vida desde una obra de arte. A ver si nos da alguna idea, a ver si nos sugiere algo para que todos al final podamos ser nuestra mejor versión. Con ellos os dejo un aplauso para Juanjo Álvarez y María Blasco. Bueno, pues muy buenas tardes y bueno, primero de todo gracias Isabel pues por esas palabras de cariño y de darnos en este caso también el pie a que María y yo pues a dúo Pimpinela pero en plan romántico pues podamos estar hoy aquí compartiendo con vosotros varias cositas que hemos estado trabajando durante estos meses con la intención de que os podáis llevar algo. Hay muchas cosas que ya las sabéis, otras cosas las recordaréis y otras cosas pues seguramente unamos determinados puntos para ver todavía más el hilo conductor de la psicología y el coaching dentro de un proceso de coaching y más con un tema tan importante como es las creencias, ¿no? Y bueno, simplemente quería daros esta bienvenida, me imagino que mi compañera María querrá hacer lo mismo. Yo quiero daros las gracias también por estar aquí, quiero dar las gracias a Isabel, que es súper creativa. El año pasado, no me lo ponía bien. El año pasado el ciclo de conferencias tuvo que ver también con personajes de cuento muy bonitos. Este año, pues tiene que ver con las esculturas del escultor que ya está llegando por aquí. Y me parece súper creativo. Cuando Isabel me lo propuso, pues me encantó por dos razones. Una, porque yo en vez de psicología iba a haber hecho bellas artes. Me encanta el arte
y todo lo que tenga que ver con ello, pues me gusta. Lo que pasa que luego tomé mi propia decisión, porque todo el mundo creía que iba a hacer Bellas Artes, porque dibujaba muy bien, siempre estaba todo el tiempo dibujando, pero elegí mi carrera, que es mi pasión. Entonces, pues me encantó esa relación. Y luego, pues también el tema de las creencias, porque, a ver, yo soy psicóloga experta en coaching, pero soy clínica desde hace 3 décadas, trabajo en un hospital, y entonces sé la importancia que tienen los pensamientos, las creencias. Entonces, tanto en clínica como en coaching, es un tema que me parece apasionante. Es unido al tema de la escultura, pues claro, pues no pude decir que no. Y que soy gracias a todos y gracias al colegio de psicólogos y al grupo, que es el grupo de psicólogos expertos en coaching, que es una maravilla. Vamos, una maravilla. Están aquí compañeros. Sí, faltan muchos, pero hay también, ahora estoy viendo por ahí también muchos. Bueno, pues no podemos empezar pues una obra, porque aquí va a haber una interacción de obras, pues sin el gran maestro. No, entonces, Gran maestro obrero. Entonces yo sí que me gustaría, en este caso, pues que nos comentara, qué mejor que el artista de la obra, pues un poco el trasfondo, el trabajo y esas maravillosas palabras que tienes para nosotros. Entonces, te doy pie a ello. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta conferencia. Quería dar primero las gracias al Colegio de Psicólogos, al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, por organizar este ciclo de conferencias tan fantástico. Sobre todo a Isabel Aranda, que ha sido el alma mater de este ciclo de conferencias y que ha organizado y ha articulado de una forma magnífica, pienso yo. Con respecto a la pieza de hoy que hemos traído, que es la escultura, se llama Multiplicitatem 7, que es una multiplicidad. Es de una serie de piezas que trabajé estudiando el espacio y el vacío. Yo trabajo acero, básicamente acero, sobre todo el acero como materia, y trabajo el acero y en contraposición el vacío. El vacío para mí es un elemento importante, porque me ayuda a crear, conformar formas, a estudiar lugares, a generar recuerdos, a generar sensaciones. Entonces, en este caso, quería comentaros, o quería por lo menos leer un par de párrafos que tengo con respecto al vacío. El vacío, como la ausencia total de materia en un determinado espacio o lugar, siendo esta zona donde la densidad de partículas es muy baja. Todas las partículas poseen energía, manifestándose esta con el movimiento. A más vacío, menos energía. Por tanto, el vacío es ausencia de movimiento. Si entendemos que el espacio y el tiempo son lo mismo, al esculpir el espacio con el vacío le damos forma, delimitando el tiempo y conteniéndolo. Es una dualidad de pensamiento con respecto al espacio y al tiempo, unidos. En esta quietud que confiere al espacio que ocupa este vacío, el estado puro de ausencia de tiempo nos permite una observación infinita, desapareciendo la diferencia física entre el observador y la escultura y accediendo a nuestra experiencia íntima y personal. En el momento en que nosotros nos ponemos delante de la pieza y la empezamos a ver, a disfrutar, a sentir, se produce el efecto de ausencia de otro tipo de percepciones. Si nos concentramos en la pieza y entramos dentro de la pieza, el espacio se nos delimita a la conexión directa entre la pieza y nosotros. Desaparece el espacio, desaparece el tiempo y entonces disfrutamos de esa experiencia íntima que es la conexión entre la pieza, lo que nos dice o lo que nosotros sentimos con respecto a ella. Con respecto a esto, Heidegger nos habla de los dos ámbitos fundamentales del espacio: el exterior como consecuencia de relación de unos objetos con otros y el interior definido que se constituye en el espacio que lo envuelve. Pensamientos de disquisiciones de grandes pensadores
que nos hablan de cómo entender el espacio y el vacío. Para el ser humano, el espacio se presenta como percepción sensitiva del entorno, adquiriendo conciencia del lugar que nos rodea y que ocupamos, tomando referencia de él y en él. Es la conexión que establecemos con respecto al espacio y cómo nos situamos nosotros dentro del espacio, o cómo nos entendemos. Mi trabajo se desarrolla en el ámbito de la abstracción, usando la geometría esencial como instrumento de discurso escultórico, basado en el estudio de los espacios, como os he comentado antes, de espacios y lugares como elementos fundamentales en el refugio del ser. Con esto yo suelo hablar que lo mío son experiencias íntimas que intento transmitir o plasmar dentro de la obra. Son elementos que, por ejemplo, en este caso, son un cierto matiz constructivista. Genero pequeños espacios donde yo me puedo meter, sentarme aquí y observar el mundo, sentirme protegido por la materia que me rodea, poder jugar y poder ver en otros puntos, desde otro punto de vista, tener otro tipo de percepciones, tener otro tipo de visiones hacia el espacio exterior, que me hacen disfrutar y me hacen ver las cosas de una forma distinta. Todo esto con respecto al ciclo de conferencias y sobre todo a la conferencia de hoy, que es el título de No soy suficiente. En mi caso es cómo unar el vacío, el espacio, la materia con el vacío, las sensaciones con el vacío, cómo conjugar todo esto que parece difícil, sí se puede y se puede hacer. Parece difícil, el pensamiento de no soy suficiente, no puedo hacerlo, para mí no existe. Son pensamientos que no son viables. Para mí el reto está en jugar con cosas que aparentemente no son viables, no son fáciles, no son aparentemente posibles, y yo las intento hacer posibles. Y de hecho, cuando concluyo una obra, para mí se ha hecho posible. De todas formas, para hablar de todas estas cosas, de no soy suficiente, creo que os voy a dejar en manos de las dos personas que mejor pueden llevar este tema, como son nuestros queridos psicólogos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es un pedazo de regalo, ¿no? Que nos hayan comentado la obra, ¿no? Si os parece, vamos a empezar y vamos a volver a la obra en breve, ¿vale? Para recoger un poquito esas palabras que nos ha comentado y ver cómo conjugamos esta parte de psicología, coaching con el arte también, ¿vale? ¿Sí? Previamente, sí que nos interesaría... sí que nos interesaría mostraros qué es lo que va a suceder durante este rato que vamos a pasar aquí juntos, ¿vale? Por un lado, vamos a hablaros un poco de ese enfoque biopsicosocial que trae esta creencia, no soy suficiente, y lo que lleva pues lo que hablaremos posteriormente, el locus control, ¿no? Entonces hablaremos un poco de esas creencias, que es una creencia que muchos de nosotros sí que lo sabemos, cómo se forman esas creencias, qué creencias irracionales son las que podemos encontrarnos en un proceso también de coaching. Hablaremos del locus control y después relacionaremos un poco el modelo de pensamiento, emoción y conducta, ¿vale? Para darle un poquito más de sentido, ¿vale? Y por supuesto, todo está relacionado al fin y al cabo pues con la autoestima, con los roles de responsabilidad víctima, que también hablaremos, y volveremos en este caso con los tipos de creencias y hablaremos de esa diferencia de válido y valioso dentro de ese autoconcepto, esa mirada interna, ¿no? Y bueno, hablaremos también... perdonadme. Hablaremos también de ese cambio de creencias, donde de alguna manera os queremos hacer un poco partícipes también y venir aquí a trabajar también un poquito, ¿vale? Y hablaremos también de indefensión aprendida y de resiliencia. Y después, ya para rematar esta tarde, ya que hemos venido aquí y podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, María tiene una visualización para nosotros para ya terminar esta tarde pues de la mejor manera posible, ¿vale? ¿Sí? Si me permitís, volvemos a la escultura. ¿Alguien podría decirme qué le transmite esta escultura? Acordaos que el que se equivoca tiene mejor premio.
A ver, a mí me inspira búsqueda, explorar, versatilidad, flexibilidad. Sí, algo así. ¿Dónde lo ves? Pues el cambio de cambios, como cambia continuamente de dirección, hay perpendicular, pero no sé, no existe un patrón, o por lo menos yo no lo veo. Entonces hay cambio y como que adaptabilidad al cambio, no sé, algo así, como búsqueda y exploración. Muchas gracias, María José. ¿Alguien ve otra cosa distinta o percibe otras sensaciones distintas? Sí. Para mí, sí. No, dentro de lo que ella dice, puedo decir que también a mí me sugiere posibilidades abiertas, me sugiere cambio permanente, me sugiere atención, porque cada posición, cada movimiento me exige una visión diferente y me expande. Muchas gracias. Es que yo la estoy viendo desde una perspectiva totalmente diferente a la vuestra, seguramente, y a mí me sugiere que como una postura caprichosa, divertida y traviesa, desde aquí. Divertida, caprichosa. Traviesa. Qué bonito. Fijaos, si me permitís, cojo un poquito lo que habéis mencionado y los tres tenéis razón. Si os dais cuenta, tiene mucho que ver con el tema de hoy. Es decir, ¿qué gafas me pongo para verme hoy de una manera o de otra manera? Y ya no solo a mí, incluso a los demás, ¿no? Entonces, recogiendo un poco tus palabras y comentando también, que lo hemos comentado alguna vez María y yo, al final esta figura, que sí que tiene mucho movimiento y tiene muchos espacios vacíos, ¿no? Y si os dais cuenta, mi manera de ver los espacios vacíos cambian dependiendo de desde dónde lo quiera ver, desde dónde me quiera posicionar, desde la actitud que yo quiera también tener. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿Soy yo el responsable de ver las cosas como yo quiero? ¿De ver los vacíos de manera realista y ver cómo puedo abordar esos vacíos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Claro que sí, María. Quería decir también sobre la escultura de Zvonimir, a que ya lo sé decir bien. Pues tú has hablado que los vacíos no tienen energía, no hay actividad. Con lo cual eso también va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar en la conferencia, efectivamente, porque en esos vacíos no hay células, no hay energía, no hay nada. Y luego también has hablado de los materiales. También es importante ver el que pensemos de qué materiales estamos hechos. Y una cosa que me sugiere a mí, si me permitís también, como vamos a hablar de esas creencias básicas de la infancia, lo veremos, esto me ha llamado la atención, porque hay como una separación. Aquí está como la base, porque en la otra escultura del ciclo primero, ahí no está esa base. Pues también cómo podemos luego ir cambiando y escalando. Eso. Muchas gracias, María. Bueno, bienvenidos a los que habéis venido ahora. Pues ya desde esta pequeña reflexión sí que os queremos lanzar a modo de reflexión y que cada una y cada uno se vaya contestando, pero sin soltaros muchas de ellas, pero sí en relación a la escultura, ¿no? Y en relación a esos vacíos, a ese movimiento, a esa manera de percibirme, a esa manera desde dónde me quiero ver, cuál es la actitud, ¿vale? Y os lanzo la primera, y es desde dónde y cómo te quieres ver. ¿Desde qué parte te quieres ver? ¿Desde tus vacíos? ¿Desde tus movimientos? ¿Vale? Y desde ahí, desde ese control, desde ese movimiento, y rescatando lo que acabas de decir tú, María, ahora, ¿existe control o equilibrio en mí o en la propia figura? Si os estáis dando cuenta, hace un rato María señalaba
esta piecita de aquí, que justamente es una pieza muy pequeña, realmente se ve más toda la escultura en sí, ¿no? Pero esto también le da cierto equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vacíos percibes en la escultura que ves proyectados en ti? Hablaríamos aquí de identificar también, ¿no? Esos pequeños vacíos, esos miedos, ¿no? Que posteriormente hablaremos de esas creencias irracionales también. Y ya no solo identificarlos, sino ¿qué me dicen a mí estos vacíos? ¿Tiene algún tipo de información? Como todos sabemos, desde la experiencia me viene esa emoción, ¿no? Y desde esa emoción puedo también saber qué significado o qué información me quiere dar esa emoción, ¿no? Como muy buenamente lo escribe Isabel Aranda en uno de sus libros también. Y cómo no, ¿cómo puedes llenar esos vacíos? Incluso previamente yo diría, ¿realmente quiero llenar esos vacíos? ¿Y cómo quiero llenar esos vacíos? Porque también depende de mí. Vale, te voy a dejar con esto. Vale. Y lo de las diapositivas. Bueno, de aquí me gustaría saber primero quiénes sois psicólogos, que levantéis la mano. Ah, muy bien. ¿Y coaches? Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, como veo que hay mayoría de psicólogos, pues no vamos a hablar de nada nuevo, porque, bueno, todos ya lo sabéis, pero me parece muy importante. María, Dime. ¿Quién no es psicólogo ni coach? Vale. Ha faltado eso, muy bien, Juanjo. Ya sabemos que no jugáis con ventaja. Bueno, pues yo siempre parto de un enfoque biopsicosocial, siempre que además en cualquier sesión que tenga, tanto de clínica como de coaching, hablo de ello porque, bueno, por un lado están los genetistas, que solamente, bueno, pues es la genética. Esto tiene que ver con, pues eso, con una vulnerabilidad, efectivamente, que hay una vulnerabilidad genética al cáncer, a la depresión, a la ansiedad, a lo que sea, ¿no? Vale, pero eso es un porcentaje. Por otro están los acontecimientos vitales, es decir, cómo ha sido nuestra infancia, cómo ha sido nuestro ambiente familiar, las situaciones que hemos vivido, y claro que también tiene su importancia. Pero le doy muchísima más, y no ya solamente por ser psicóloga, sino porque estoy totalmente convencida en mi labor en 3 décadas, como os digo ya, de innumerables personas, que son los pensamientos lo más importante. No son los hechos, sino cómo percibimos los hechos. Eso es lo que va a cambiar nuestra conducta, ¿no? Y lo veo diariamente. Y por eso pues me encanta este enfoque, porque efectivamente pues se habla, yo que sé, de distintas investigaciones hablan pues de a lo mejor de un 40% de lo psicológico y un 30% de los otros factores. Depende, luego, yo os digo, depende de cada persona. No se puede tampoco generalizar. Ya Epícteto, filósofo griego, ya decía que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Y Ellis decía que hay unas creencias irracionales, que son unas creencias rígidas, inflexibles, ilógicas, que no tenemos conciencia de ellos, ¿no? de esos pensamientos, de esas creencias. Y entonces es lo que vamos a ver si sé, porque no se me dan bien las nuevas tecnologías, pero bueno, vamos a ver. Lo he hecho bien, ¿eh? Vale. ¿Qué es una creencia? Pues las creencias son juicios de valor
hechos de forma inconsciente, subrayo esto, que condicionan lo que somos capaces de hacer. ¿Sabíais que la mayoría, se habla, según investigaciones, de un 90% de los pensamientos que tenemos son inconscientes? Y también incluso que en un 85-90% de las decisiones que tomamos también son inconscientes debido a esos pensamientos. Pues es así. El poder del subconsciente es muy importante, pero el subconsciente visto desde otra manera. Ahora se habla de inconsciente como un inconsciente más moderno, ¿no? En el que, bueno, pues es la toma de conciencia de unos pensamientos que a lo mejor nos van a limitar, y entonces al tomar conciencia podemos cambiar esos pensamientos. Entonces, eso precisamente es lo que son las creencias. ¿Cómo pueden formarse las creencias? Pues, según Beck, pues él decía que las creencias se pueden formar de 3 maneras. Creencias básicas, como os decía antes, ahí en la escultura. Se forman en la infancia o en la temprana adolescencia. Y ahí podrían ser rígidas, es decir, hasta los 7 años, pues bueno, pues todo lo que nos dicen. Yo por eso cuando yo trabajo en sesiones con profesores, con padres, siempre les digo la importancia del lenguaje que se les da a los niños, porque, no saben realmente, ¿a quién no le ha pasado decir, pues es que cosas que se escuchan cuando eres pequeño? Pues es que tu prima dibuja muy bien, o tu primo o tu hermano se le da muy bien el fútbol. Vale, ahí ya se va formando esa idea nuestra sobre nosotros, sobre nuestra identidad. Entonces esas son creencias básicas, pero que no nos las cuestionamos. Y son en la infancia o en la temprana adolescencia. Las intermedias ya son pues como supuestos que todos tenemos, actitudes, tal. Y ya los pensamientos automáticos, que son como imágenes emergentes que aparecen ahí también de forma inconsciente. Hay 15 tipos de pensamientos irracionales, los que sois psicólogos ya lo sabéis, y que influyen muchísimo, y sobre todo en lo que hoy vamos a tratar, que es el tema de no soy suficiente, ¿no? Entonces, sí me gustaría porque estos 15 pensamientos distorsionados los tenemos todos los seres humanos. Lo que ocurre es que siempre hay tendencias. Yo eso lo observo claramente en las sesiones, que hay tendencias hacia uno u otro, o varios pensamientos irracionales. Entonces, estos serían. El primero, los que ya lo conocéis, pues bueno, lo recordamos. El filtraje. Filtraje o filtro mental es cuando nos quedamos solamente con lo negativo, lo magnificamos y no nos damos cuenta de todo lo positivo que hay. En el caso de no soy suficiente, de nuestro autoconcepto, nos estamos quedando, si lo aplicamos ahí, me gustaría aplicar estos 15 pensamientos al tema del que vamos a hablar, o el que estamos hablando. Yo siempre con todas las personas les digo lo primero, casi siempre en la primera o segunda sesión, un DAFO de sus fortalezas y de sus debilidades, ¿no? Y ahí veo la autoestima de la persona, no es que la vea yo, es que le hago ver. Porque en el coaching pues es que la persona tome conciencia, ¿no? Entonces ahí, en el filtraje, en el filtro mental, la persona se queda solo con lo negativo, con sus debilidades, las magnifica y no se da cuenta de todo lo positivo, de todas sus fortalezas. Pensamiento polarizado, se le llama también pensamiento todo-nada, blanco-negro. O soy un buen profesional o soy un mal profesional, o soy un buen padre o soy un mal padre. A ver, no todo es blanco-negro, hay grises, ¿no? Y eso también influye en el autoconcepto.
Sobregeneralización. También muy importante. Algo que nos ha ocurrido una o más veces, creemos que nos va a seguir ocurriendo. Si, bueno, pues mira, es que ya llevo 2 entrevistas y no me han cogido, mañana tengo otra. Pues seguro, ya lo da por hecho, seguro que no me van a coger tampoco. O mira, me han dejado 2 parejas, ahora estoy saliendo con una chica, pero resulta que creo que va a pasar lo mismo. Lo damos por hecho, no nos planteamos ese interrogante. Esa es la cuestión. Decirnos, ¿estoy seguro al 100%? Interpretación del pensamiento. La interpretación del pensamiento es cuando, sin mediar palabra, creemos saber, damos por hecho, mejor dicho, lo que está pensando el otro. Yo eso lo veo mucho en las parejas. Pues bueno, pues quizá porque, bueno, pues en la convivencia pues ya se adelanta cómo va a actuar el otro o la otra, ¿no? O el otro. Entonces, esa sería la interpretación sin mediar palabra, ya lo damos por hecho. Personalización, pues tiene mucho que ver también con la interpretación del pensamiento, pero referido a nosotros. Imaginaros, un ejemplo de interpretación del pensamiento sería la secretaria que llega al jefe, entra por la puerta y le ve con su lenguaje no verbal como de enfado y dice, está enfadado. Vale, pues a lo mejor está enfadado, pero es que a lo mejor también le duele una muela. O yo qué sé, o le ha ocurrido alguna otra cosa, lo da por hecho. Y la personalización está enfadado, pero conmigo, porque ayer no le hice el informe o lo que fuera, ¿vale? En el caso que nos ocupa, que es de nuestro autoconcepto, la interpretación del pensamiento, pues es, pues eso, también dar por hecho lo que otros piensan, porque ya no solamente cómo nos vemos nosotros, sino cómo también creemos que nos ven los demás. Y la personalización es que cualquier comentario o gesto del lenguaje no verbal creemos que es hacia nosotros. Y eso tiene mucho que ver también, pues eso, con las personas que inhiben la actividad social, salir por ahí, no, porque van a pensar esto de mí, no. Bah. Visión catastrófica. Se anticipa lo peor. No me van a coger en la entrevista, no voy a poder cambiar. Tiene mucho que ver también con la ansiedad, la visión catastrófica. Yo eso no os lo he dicho antes, pero soy miembro de una sociedad para el estudio de la ansiedad y el estrés. Los conocí en el año 98 y sigo siendo miembro de esa sociedad y estoy muy orgullosa porque en este año Antonio Cano, que es el presidente, muy amigo mío, pues hemos conseguido que haya psicólogos en atención primaria. Se le ha dado el premio al mejor psicólogo del año y hay psicólogos ya en distintas comunidades. Todavía queda mucho, pero bueno. Pues la visión catastrófica, anticipamos lo peor. No voy a cambiar, no soy suficiente, ni lo voy a ser nunca. La falacia de la recompensa divina, pues es cuando también damos por hecho que en un determinado esfuerzo va a tener una determinada recompensa. Pues lo más probable es que sí, pero es que hay veces que no. Por ejemplo, en una relación de pareja, pues uno puede estar dando mucho, o en una amistad, pero a lo mejor el otro no. Entonces, pero lo damos por hecho y puede llevar a la frustración. Falacia de la justicia, pues bueno, es cuando la persona tiene esa tendencia de que está en lo justo. Sí me gustaría recordar, si vais tomando nota de las tendencias que tenéis, de cuáles son las tendencias, porque todas las tenemos, las 15, pero hay tendencias hacia algunas más que otras. Culpabilidad, pues tiene que ver con lo que vamos a hablar luego del locus de control. Pues la persona se echa la culpa de todo, lo da por hecho. Por ejemplo, un ejemplo que os puedo poner. Una madre que le avisan de que su niño en el colegio ha roto un cristal, ha tirado una piedra. Pues la madre se echa la culpa. Es que no le he educado bien, es que ha sido mi culpa, es que, bueno, pero es que a lo mejor también puede haber lo que hablábamos del biopsicosocial, a lo mejor es un niño con trastorno con déficit de atención, hiperactivo, o que ha querido hacerse chulito ante los demás. Pues no, esa persona se echa la culpa de todo. Y además no se plantea ningún interrogante. Debería.
Las enunciaciones deberían, perdón, son muy importantes también porque es cuando, ¿qué son? Pues cuando tenemos una serie de, como de una serie de, pues eso, de creencias, de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y tiene mucho que ver, yo lo veo mucho en el perfeccionismo. Pues es que debería haber hecho esto, o debería ser mejor, o debería haber dicho a mi hermano el otro día no sé qué, o debería en la entrevista de trabajo haber hecho no sé cuántos. Bueno, a ver, yo doy como un... Y suele funcionar, os parecerá a lo mejor una cosa muy simple, pero suele funcionar el cambiar el término de debería por me gustaría. Luego me lo dicen, me dicen... María, me he dado cuenta de que la emoción es diferente cuando pienso me gustaría o me hubiera gustado, ¿no? Porque el debería, pues eso ya damos por hecho cómo tenemos que hacer las cosas. Razonamiento emocional es pensar según nuestras emociones. Pues imaginaros, por ejemplo, que estamos con fiebre. Pues la emoción ahí que sentimos eso, entonces vamos a ver las cosas con otras gafas, con las gafas negras, ¿no? La falacia del cambio es el engaño, el pensar que nuestra felicidad va a depender de... Pues, seré feliz cuando tenga un trabajo, seré feliz si mi pareja cambiara, sería feliz si tuviera un coche. ¿No? Pues la felicidad es ahora, porque además esto, una vez que conseguimos también las metas, ya es diferente, ya cambiamos a otro plano. Las etiquetas globales. Aquí ya hablamos de esa etiquetación hacia nosotros o hacia los demás. No soy suficiente. Yo me acuerdo hace años que yo trabajaba con un endocrino, con temas de obesidad premórbida, anorexias, etcétera, que me dijo, es que soy un gordo asqueroso. A ver, él no decía si era simpático, si era inteligente, si era... No, soy un gordo asqueroso. En vez de decir, o sea, fijaros, a que hubiera sido diferente si pensara, me sobran 15 kilos, ¿qué hago? Pues ya tomo la decisión de hacer la dieta que me manda el endocrino o no. Pero decía, soy un gordo asqueroso. De un detalle concreto hacemos un juicio global sobre nosotros o sobre los demás. También nos pueden presentar a alguien y está así serio y tal y decir, ese es un borde. Pues, bueno, lo damos por hecho. Sobre todo todas estas ideas irracionales que no nos los cuestionamos. Tener razón, pues es... Tener razón es cuando hay una tendencia, todos conocemos gente porque una cosa es decir, pues vale, esto es de color negro, vale. Pero hay personas que siempre quieren llevar la razón. Seguro que todos conocéis a alguien que tiene esa tendencia como muy acusada. Y por fin llegamos a las falacias de control, que es de lo que vamos a hablar. Las falacias o engaños de control... pues es donde ponemos la responsabilidad, donde ponemos el control de nuestras vidas. Hay dos tipos, falacias de control externo e interno. En las falacias de control externo, pues la persona piensa que todo depende del azar, de la suerte, del destino. Pues que no lo he conseguido porque es que siempre he tenido mala suerte. Con las parejas o en los trabajos, ¿no? Como que le echan la culpa pues eso, al destino y a la suerte. Y sobre todo lo que suele ocurrir es que, claro, pues no toman decisiones para cambiar eso. En cambio, las falacias, la persona que tenga un locus de control interno, pues está viendo, no es que controle la vida, porque la vida es impredecible, nos pueden ocurrir montones de sucesos con los que no contamos, pero es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo controlar esto? ¿Qué actitudes puedo tomar? Y esa sería el locus de control interno.
que es de lo que ahora Juanjo nos va a hablar más detenidamente. Muchas gracias, María. Bueno, muy bien la explicación. ¿Nos ha quedado claro o no nos ha quedado claro? ¿Sí? Genial. ¿Tenemos identificadas cuáles son las que realmente yo llevo en mi mochila a diario? ¿Sí? ¿Algunas? Sí, pues estaría bien que pudiéramos trabajar hoy sobre esas. ¿Vale? ¿Sí? Ya os anticipo. Bueno, volviendo, como decía anteriormente María, precisamente hoy en la que nos vamos a basar es en el locus control, ¿no? Que puede ser tanto locus control interno como externo, como decía María. Claro, el locus control interno nosotros siempre lo asociamos al responsable, ¿vale? Al que realmente es la causa de su vida. Sin embargo, todo lo contrario a lo que decía también María con el locus control externo. Es decir, es el que pone siempre la causa afuera, ¿no? Esa persona es el efecto, por eso es víctima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ahí es importante porque, como muy bien decía María, todos jugamos a estos roles, dependiendo de los contextos en los que nos situemos. Entonces, imaginaros de cara a una sesión de coaching o algunos, en este caso en terapia, que podamos empezar a identificar si esa persona normalmente es una persona comprometida con su responsabilidad o realmente, en este caso, está lanzando balones más bien fuera, ¿vale? ¿Sí? Alguna de las frases que podemos encontrar entre el interno y el externo, una de ellas, por ejemplo, la de externo, no sé por qué las malas cosas me pasan a mí, ¿no? No hay nada que pueda hacer. Eso de no hay nada que pueda hacer, ¿qué sería de lo que hemos visto, lo que nos ha contado María? ¿Ese nada? Sería una falacia de control más una generalización. Fijaos cómo muchas veces hasta podemos llegar a cruzar creencias irracionales, ¿vale? Que se hacen todavía más fuertes en esa creencia para mí, ¿no? Para instalarla como patrón. Todo está fuera de control. ¿Por qué me hicieron esto? Sin embargo, el interno pues tiene ese rol más responsable, ¿no? Yo causo mi propio dolor, ¿vale? Esta es un poco así rara, por lo menos nos trajo debate a María y a mí, pero esta quiero que la veáis desde el punto de vista de yo soy el causante. Si realmente estoy recibiendo dolor pues por los hechos que he hecho, yo soy el máximo responsable, yo puedo cambiarlo, ¿no? Puedo hacer algo para cambiar esto, tengo control sobre ello y puedo actuar en frente a ese objetivo y soy responsable por lo que me pasa, no por lo que no me pasa, ¿vale? Aquí sí que me gustaría, bueno, pues hacer un pequeño guiño a Julian Rotter, que para mí pues fue un atrevido, fue un valiente. ¿Por qué? Porque en la época donde conquistaba el conductismo, él venía desde la máxima cognición total y nos hablaba, bueno, uno también que se aventuró ahí sobre el aprendizaje vicario, el aprendizaje social, Bandura y demás, pues sí, también hizo un poco de fuerza, pero él iba un poquito más allá. Él hablaba de ese aprendizaje, porque Bandura nos hablaba de cómo modelar, ¿no?, a partir de un aprendizaje totalmente observacional. Por eso lo de vicario, para aquellos que no seáis psicólogos, ¿vale? Sin embargo, el aprendizaje, en este caso social, nos habla de cómo yo, en mi propia experiencia, ¿vale?, en esos movimientos, en esos vacíos, ¿vale?, que puedo tener, voy acertando y errando. Con lo cual soy un adicto del refuerzo positivo. Entonces, desde ahí es donde empieza ese aprendizaje más social, ¿no? Por supuesto, desde modelaje, pero más desde la interacción, ¿sí? La pregunta sería, ¿podríamos hacer ese aprendizaje simplemente viendo el comportamiento de otros? También podríamos, ¿vale? Porque al final sería un aprendizaje vicario, ¿sí? Bueno, llegado a esto, ¿qué cosas realmente me pertenecen o están bajo mi control? Pues mis palabras, mi comunicación, mis acciones, lo que mencionábamos antes, mis propios errores, mis sentimientos, ¿vale?, mis decisiones,
mi esfuerzo, mi compromiso. Sin embargo, lo que no está ya tanto en mi globo podría ser esas palabras de los demás, esas acciones de los demás, esos sentimientos de los demás, esas decisiones de los demás, esos errores de los demás y esos sentimientos de los demás. Si os dais cuenta, es todo locus control externo. ¿Sí? Y como muy bien decía María, donde está la semilla de todo y donde está el que al final yo tenga un tipo de comportamiento, un tipo de emoción determinado, va a depender en este caso de mi pensamiento, de cuáles son esas creencias que estoy regando cada día para reforzarlo. Y ese refuerzo de esas creencias provoca en mí, en muchas ocasiones, esas estrategias que no me están ayudando, ¿vale? Entonces, sí que es importante que veamos que creamos lo que creemos. Entonces, desde ahí sí que hay una primera toma de conciencia de empezar a identificar, como os decía previamente, cuáles son esas creencias que ya tengo como patrón, ¿vale? Y sí que quiero, reestructurarlas y cambiarlas, ¿no? Y bueno, y aquí, por supuesto, pues lo que os decía antes, ¿no? Cómo ese pensamiento, ¿vale?, va a crear en mí esa emoción y eso, ¿qué va a ocurrir en mí? Pues que tenga una determinada actitud a la hora de enfrentarme a cualquier tipo de objetivo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, como psicólogos expertos en coaching, por supuesto, identificar esos pensamientos y acompañar, en este caso a nuestro coachee, de ver cuál es la relación de sus pensamientos con la emoción que trae presente en esa sesión. ¿Por qué? Porque va a entenderlo. Y al final lo que quiere nuestro coachee, lo que quiere nuestro paciente es también entender qué es lo que sucede para poder que se produzca ese cambio de creencia, como veremos después, ¿vale? Y por supuesto, al final, lo más observable y lo que al final muchas veces define sin necesidad de definir, porque nos podríamos ir a la etiquetación, ¿no?, solo por observar ese hecho, ¿no?, o con lo que ocurre también con la magia, que solo vemos el final, ¿no? Y por en medio pasan otras cosas. Pues esto pasa, nuestra magia estaría en esa emoción, ¿no?, en identificar desde dónde viene esa emoción y no solo basarnos en esa conducta y solo cambiar conductas por cambiar, ¿sí? Y bueno, qué mejor, ¿no?, ya que hablábamos de esas gafas que me pongo al ver esa figura, al verme a mí, porque yo también me veo en el espejo, yo también me veo en las fotos, en esta salgo más guapo, en esta salgo más feo, ay, qué delgadito, ¿no? Pues en esa manera de mirarme, en esa manera de quererme, en esa manera de permitirme, en esa manera de agradecerme, que yo he aprendido ahí mucho también de Cristina, experta en mindfulness, acudí a un cursillo con ella, y me recuerda desde entonces siempre la autoestima la relaciono pues con ese mindfulness, con ese autocuidado, con esa compasión, ¿no?, con ese agradecimiento tanto a mí como a los seres con los que vivo, ¿no? Y desde ahí es de donde podemos empezar, sobre todo, a chequearnos, por lo que hemos visto antes, de ver qué diálogo interno es el que tengo yo más presente, qué patrones son los que tengo yo como creencias, empezar, en este caso, a hacer lo básico, ¿vale?, que es empezar por mí, ¿vale?, desde ese agradecimiento, como decíamos, desde apreciar y reconocer nuestro valor, ver en este caso, como decía María, esas fortalezas, ¿no? No decías que hacías un DAFO, otros hacen la rueda de la vida, es decir, aquí cada uno tendrá su manera, pero sí que es importante que veamos desde dónde partimos y desde dónde partimos para empezar, por lo menos, a darnos lo que nos estamos dando, ¿sí? Y en este caso, pues con nuestros coaches o con nuestros pacientes, ¿vale? Por supuesto, buscando esa estabilidad emocional y consiguiendo esos logros. Y esto que sería esa parte de mindfulness que os comentaba. ¿Cómo podemos aumentar esa autoestima con nuestros coaches? Pues para nosotros hay una serie de pautas a chequear, en este caso con el coachee o con el paciente, para ver si se está dando por su parte, ¿vale? Y si no, pues vamos viendo si por su propia cuenta surgen estas nuevas maneras de comportarse consigo mismo, ¿vale? Lo que siempre también podría hacer, y he dicho una generalidad, lo que muchas veces puede llegar a suceder en sesiones
yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me pasa, pues que estás a lo mejor ahí en la sesión y la persona pues no encuentra esas otras alternativas, ¿no? Y por supuesto, nosotros tenemos que acompañar. Pero si la otra persona no encuentra, podemos en un momento determinado sugerir. Quien toma la decisión desde el locus control interno va a ser la otra persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí que ahí podríamos hablar de chequear cómo es ese diálogo interno que tiene esa persona, ¿vale? Para ver si es destructiva, ¿vale? Y perdonar en este caso los fracasos y celebrarlos, ¿no? No buscar la aprobación de los demás, ni caer tampoco en la comparativa, ¿vale? Porque ya no estoy poniendo el foco tanto en mí, sino estoy poniendo más el foco ahí fuera, ¿no? Y después esas autoafirmaciones, ¿vale? Que, por supuesto, a través de determinadas repeticiones seguramente se van a instaurar en nosotros como creencias, ¿vale? Por supuesto, esas autoafirmaciones, ya que nos ponemos con ellas, van a ser positivas, ¿no? Soy una persona valiosa y tengo derecho a ser feliz, ¿no? Otra de las que nos ha comentado María, pues que con la perfección al final no vamos a ningún lado, ¿vale? Porque vamos a estar todo el rato chequeándonos y no estamos fluyendo en ningún momento con nadie ni en ningún contexto. Entonces, ahí sí que es vital, lo que os decía, en este caso, dejar la perfección a un lado y no estar tanto a la expectativa de lo que vaya a ocurrir, ¿vale? Y por supuesto, como decíamos anteriormente, pues aceptarme, ¿no? Vamos a ver si nuestro coachee se va a aceptar, ¿vale? Y vamos a ver si se pueden cambiar o si no se puede cambiar, lo que vamos a hacer al final es cambiar de actitud, ¿vale? Porque hay determinados hechos que es imposible cambiarlos. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, como decíamos antes, pues centrarnos más en las fortalezas que no en lo que falta, ¿vale? Porque a lo mejor esos vacíos se pueden completar con ese movimiento sin necesidad, en este caso, pues sin necesidad, en este caso, de centrarnos tanto en esas debilidades, ¿vale? A mí me gusta mucho hablar, siempre que hablo de autoestima y hablo sobre todo de, incluso hasta de resiliencia y demás, me gusta hablar de esos dos roles que mencionábamos antes. ¿Estoy jugando a un rol victimista o estoy jugando a un rol de responsable? Porque el victimista, ¿en qué creéis que se centra? ¿Alguien podría decirme en qué se centra el victimista? En los demás, dicen por ahí. ¿Qué más decíais por ahí? En la queja. En el exterior. En el locus control externo que decíamos, sí. Ajá. Pero sobre todo, y esto quiero que sobre todo toméis conciencia de cara a las sesiones que podáis tener. ¿Os suena esto de tratar que vuestro paciente o vuestro coachee no os lleve a sus historias? Porque si no vamos a perder totalmente la energía y hacia dónde realmente queremos enfocar. ¿Os suena o no? ¿Sí? Pues en eso consiste, es decir, no dejar que el rol victimista, que se agarra exclusivamente a la conversación, a las excusas. El victimista como tal no se para en la acción. El responsable sí que se va a parar en la acción. No le interesa tanto un discurso ahí que argumentar de por qué han sido las cosas como han sido y por qué tal. No. El victimista dice, vale, la he cagado aquí, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Sí? ¿Decís por ahí? ¿Sí que he dicho? Victimista, perdona. Optimista. Responsable en este caso, ¿vale? Y el optimista siempre tiene un proyecto y el pesimista en este caso tiene una excusa, ¿sí? Bueno, ¿y qué tipos de creencias podemos encontrarnos? 3 tipos de creencias, ¿vale? Y esos 3 tipos de creencias van a estar en 3 tipos de contextos totalmente distintos, ¿sí? Pueden ser creencias de capacidad, creencias de posibilidad y creencias de merecimiento, que ya antes ha salido alguna de otra, como la que yo me lo merezco, ¿no? En el ámbito personal en capacidad podríamos encontrar pues frases dentro de ese diálogo interno victimista, pues como no soy lo suficientemente bueno, ¿vale?
En el ámbito social no soy válido para pertenecer a este equipo de fútbol. Nunca, en el ámbito profesional nunca conseguiré aprobar una oposición, ¿vale? Siempre, si os dais cuenta, estamos en ese exterior, ¿no? Y de posibilidad, en el personal es muy difícil para mí. En el social no tengo tiempo para divertirme con mis amigos. Y en el profesional no es posible encontrar un buen puesto de trabajo actualmente, porque están muy mal las cosas. ¿Sí? Y después nos iríamos al de merecimiento, que ahí tendríamos en el ámbito personal, no tengo derecho al reconocimiento porque lo puede hacer cualquiera, es decir, no estoy en este caso mirando mis fortalezas, ¿no? Estoy mirando en este caso mis debilidades. Y en el ámbito social no sé por qué me valoran tanto, ¿no? En este caso, otra vez no vuelvo a poner el foco en mí como valor, ¿no? Y después, en el ámbito profesional, los puestos de alta responsabilidad son para personas más preparadas que yo. Es decir, volvemos a, yo no me lo merezco, yo no soy lo suficiente. ¿Sí? Y bueno, y de aquí, pues un poco queríamos traeros estos dos conceptos, válido y valioso, que tienen mucho que ver pues con esa percepción de uno mismo, ¿vale? Si me permitís, antes de que lo leáis, ¿vale? Aunque tenéis ahí la chuleta, fíjate, yo he dicho, antes de que lo leáis, y ya varias personas han hecho así. ¿Qué me diríais que es para vosotros ser válido? Ser válido. Ser capaz. Ajá. Ser útil. Ajá. ¿Y valioso? Ser reconocido. Tener potencial. Mira, me quedo con estos dos que estáis mencionando, pero hay algo más todavía. ¿No creéis que tiene más que ver con ser más trascendental? ¿Tiene más brillo, tiene más fuerza? Si os dais cuenta, valioso tiene más que ver con mi esencia, con mi ser como tal. Y cuando hablamos de válido, está hablando más de mi competencia, de mi capacidad. Sí, del hacer. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Sí? Y bueno, llegados a este punto, sí que nos gustaría entrar en el punto del cambio de creencias y que por lo menos os podáis llevar de aquí algo, ¿vale? Voy a empezar yo y va a terminar María con vosotros, ¿vale? Sí que me interesa, de entrada, que veáis cómo podemos hacer ese cambio de creencias. Por supuesto, como decíamos anteriormente, primero, el primer paso, y nunca mejor dicho, con lo que hemos hablado antes de ser responsable emocionalmente, ser responsable en mi comunicación consiste en identificar primero y ser responsable de mi emoción. ¿Qué emoción realmente es la que... ¿Qué creencia es la que realmente es la que me está gobernando, ¿vale? O dirigiendo? Por supuesto, el segundo sería no clasificar las creencias en buenas o malas. ¿Quién de vosotros a día de hoy, hasta el día de hoy, se ha metido en creencias buenas o malas? ¿Alguien de vosotros? ¿Nadie levanta la mano? ¿Sí? Pues ese sería otro punto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar un paso más de conciencia y ver si esas me están beneficiando o no me están beneficiando. Porque eso es objetivo puro y duro. Ahí sí que no hay interpretación. ¿Sí? Y por supuesto, llegaríamos al tercer punto del beneficio emocional de tener creencia limitante, del no soy suficiente. ¿Vale? Una vez llegado a este punto, hackearíamos esta creencia fuera de nosotros, ¿vale? Comprobándola, en este caso, a través de preguntas empíricas, ¿vale? Buscando en él. Y de ahí nos iríamos al evento del pasado y trataríamos, en este caso, desde la compasión. ¿Cómo abordaríamos ese evento del pasado? Pero con lo que mencionábamos anteriormente de la propia autoestima. De darme el permiso, el agradecimiento, esa compasión, ¿sí? Y, por supuesto, después identificar la nueva creencia y que la veamos o que la validemos y la veamos lógica y que me corresponde a mí, ¿no? Y que me va a traer un beneficio en este caso, distinto al que
en ese evento del pasado pues no he tenido, ¿sí? Y bueno, no solo es repetir y trabajar las declaraciones, ¿no? Que muchas veces, yo me he encontrado muchas veces personas profesionales que no son psicólogos ni son coaches y se creen que muchas veces simplemente por repetición se van a cambiar las cosas, ¿vale? Entonces, realmente yo puedo repetir 1000 veces que soy muy guapo, muy fuerte y muy listo, y a lo mejor no me lo creo, pero sí que me lo estoy creyendo de cara a la fachada para vendérselo a los demás, ¿vale? Entonces, desde aquí empezaríamos nosotros, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría preguntaros, sin leer estas frases, que ya las habéis leído, ¿cuáles creéis que serían, porque sois muy profesionales ya aquí, que yo veo a más de uno aquí ya que lo he visto en otros contextos, ¿qué es exactamente... ¿Cuáles serían las preguntas exactamente que para vosotros produciría un insight en la otra persona? Cuando hablo de que produciría un insight en la otra persona, hablo de que produciría, o por lo menos se permitiría, ver un cambio de creencias. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Quién es el más valiente? ¿Qué le preguntaríais? Acorde a la creencia. ¿Para qué te está sirviendo esa creencia? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿No? ¿De dónde viene esa creencia? Por situarnos. O sea, ¿cuál es el argumento? Fíjate, ahí si me permites, me voy a ir... Algo que todos los psicólogos nos resulta interesante, sobre todo por validar, ¿no? Y tiene que ver con... ¿Con qué creéis que tiene que ver? Con ver qué hechos objetivos, empíricos, me puedes argumentar que esa creencia es verdadera. O realmente nos estamos yendo a, como decía María, a que yo tengo una bola de cristal en mi casa y adivino el futuro y soy excelente... experto de las asociaciones. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, si os dais cuenta, esa sería una de ellas, ¿no? Ver qué hechos objetivos están argumentando. Y otra muy buena, que a María y a mí nos gusta mucho, es esta creencia, María, ¿qué hace? Te limita o te ayuda a conseguir tu objetivo. Es que parece de verdad algo muy simple, pero no os imagináis el cambio que produce en las personas. ¿Esta creencia me ayuda a conseguir mi objetivo o me limita? Incluso fijaos, ¿me acerca al objetivo esa creencia o me distancia de ella? ¿Sí? Y bueno, ¿y esa creencia qué me va a posibilitar en un futuro? ¿Y qué me va a posibilitar no solo a mí? ¿Qué va a posibilitar al resto del contexto en el que esté trabajando? ¿Vale? ¿Sí? Bueno, esas serían algunas de las preguntas con las cuales podríamos empezar a crear mayor conciencia y buscar un insight y que vea a la otra persona con ese espejo que realmente las creencias que ha comprado irracionales no son tan verdaderas como creía, porque encima, aparte, le está condicionando en su manera de hacer, de ser y de estar. Le voy a pasar a María, el testigo, y va a terminar de hablaros un poquito del cambio de creencias, ¿vale? Sí. Bueno, sobre todo, sí, como estábamos hablando del cambio de creencias, hay maneras. Yo quería citar, en el libro de Isabel Aranda, habla de una forma que es IICC, que es I, identificar la creencia limitante, 2, identificar la creencia potenciadora, cambiar la creencia, y la otra C sería consolidar la creencia. Esos 4 pasos. Pues eso, cuando trabajamos con los coaches y tal, pues bueno, hay que hacer una serie de
pues también pues de preguntas. Juanjo os decía eso, ahí no lo hemos querido tampoco poner porque sería muy largo, ¿no? Pero ¿qué hechos demuestran esta creencia? Como decíais por aquí, ¿qué hechos demuestran lo contrario? ¿Podrías estar equivocado acerca de esta creencia? ¿Podrías llegar a la misma conclusión respecto a otra persona en la misma situación? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Ahí hay un beneficio emocional. Por ejemplo, una creencia de locus de control externo, ¿qué creéis que sirve? ¿Para qué le sirve a la persona? Una creencia de que, bueno, como es el destino, tengo mala suerte. Para no ir a la acción, efectivamente. Efectivamente. Entonces, es muy importante eso, el ver que siempre va a haber o casi siempre, un beneficio emocional de esa creencia limitante, que parece que si es limitante, ¿cómo va a haber un beneficio? Pues sí, sí lo hay. Y yo lo veo en mi experiencia con personas. Bueno, aquí os quería decir, pues yo soy muy, bueno, ya... Yo creo que ha terminado ya harto de el pobre Juanjo con mis frases, porque me encantan las frases que no son teoría y teoría y teoría, pero que dicen mucho y que están basadas en lo científico, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, una de ellas, pues, ¿cuántas te he dicho? Un montón, ¿no? El hombre, si se lo propone, puede ser el escultor de su propio cerebro. Esto es de Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, y tiene mucho que ver también con la escultura, cómo nos construimos en esa obra de arte que todos podemos ser, porque no somos ni mejores ni peores que otros, ¿no? Ahí está la autoestima, ¿no? Y entonces yo quería comentaros un poco que la estructura neurológica del cerebro se configura según las experiencias vitales, eso que hablábamos antes de esas creencias básicas, de las experiencias posteriores en la adolescencia, en la juventud, etcétera, etcétera, configurados, y esos circuitos cerebrales configurados reproducen siempre las mismas respuestas. Y la mayoría de ellas, como os decía antes, son inconscientes. La función de nuestro cerebro no es que alcancemos metas o que tengamos mucho dinero, es la supervivencia. Y el gasto de energía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí pues no nos movemos, tenemos esas creencias y no avanzamos más. Cambiar significa hacer consciente aquellas creencias que han dejado de ser funcionales para modificarlas, porque el cerebro hay una neuroplasticidad tremenda, modificarlas y forzar al cerebro a construir nuevas redes neuronales, traducidas en nuevos pensamientos y, como decíamos antes, pensamiento, emoción y conducta, ¿no? Pero yo hago mucho hincapié, a mí me encanta la neurociencia y es que es algo impresionante, como fijaros que el córtex prefrontal es el más, digamos, el último que evoluciona, y es el que nos lleva al futuro, y es el que tiene que ver con la creatividad, con el futuro, con nuestros planes. Pero ¿qué pasa? Que va a tener más energía, más sobrecarga de energía, y nuestro cerebro hemos dicho que lo que quiere es la supervivencia y que no haya y que haya glucosa, ¿no? Pero el córtex prefrontal, en las últimas investigaciones se ha visto la importancia que tiene. No se desarrolla, es lo más tardío, se desarrolla, pues como más o menos veo que sois vosotros, hasta los 20 o 30 años. O sea, hasta la segunda o tercera década de la vida no se desarrolla. Y ahí ya podemos tomar decisiones respecto al futuro. Es una época en la que también seguimos aprendiendo, pero bueno, pues sobre todo postergamos la gratificación, porque cuando somos pequeños, pues quiero esto, pues toma, yo quiero ya, ¿no? Entonces, hasta los 30 años, generalmente, el córtex prefrontal todavía no está desarrollado. Entonces, todos los pensamientos son conexiones neuronales.
todos son impulsos eléctricos. Si somos conscientes de eso, pues podemos, no sé, pues hacer cambios en nuestra conducta, ¿no? El otro día nos mandaba una compañera del colegio, o sea, de los psicólogos expertos en coaching, del cardiólogo Fuster, ¿no?, que decía que el corazón alarga o potencia la vida y el cerebro, no, al contrario, el corazón la supervivencia y el cerebro, pues lo que es el sentido de la vida, ¿no?, y la vida. Entonces, mi mensaje es que hay que transformar esa reprogramación del cerebro. Que no todo esto sirve para tomar conciencia, para que el coachee o el paciente tome conciencia, pero teniendo en cuenta todo esto, ¿no? A ver. Bueno, la indefensión aprendida, muy brevemente, tiene que ver con lo que ha explicado Juanjo del victimismo. No sé si sabéis de ello, sabéis lo que los estudios de la indefensión aprendida que se hicieron con perros, ¿no? Entonces les ponían descargas eléctricas y, bueno, pues llegado un momento se les daba como una palanca que podían accionar con la cabeza o con una pata, y ya no recibían descargas. Pero en esos experimentos se vio como otros, aun teniendo esa posibilidad, no daban a la palanca. ¿Qué era la indefensión aprendida? Es decir, pues ya, ¿para qué voy a actuar si siempre me va a pasar lo mismo? Si no actuaban. Y eso es la indefensión aprendida. Es un comportamiento de manera pasiva, una pérdida de respuesta de afrontamiento y ahondando en la psicología de la víctima de Seligman, como estábamos. Pero eso también se dieron cuenta en esos experimentos con perros, que no todos los perros actuaban igual. Y eso luego se ha aplicado en el campo de los humanos y también se ha visto que ante determinadas circunstancias, hechos terribles, desastres naturales, terrorismo, no todo el mundo actúa igual, ¿no? Entonces, pues ahí está también eso que tiene que ver con la supervivencia y con la resiliencia. Esto es algo que los que pertenecéis al grupo de psicología sabéis que lo puse otra vez cuando hablé de resiliencia. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, sino los más flexibles y adaptables a los cambios. Otra frasecita, Darwin. Y tiene que ver con la inteligencia, porque verdaderamente las especies, los seres humanos que han sobrevivido es porque han buscado, o sea, han puesto en juego más ese córtex prefrontal, ¿no? Buscando lo que decíamos que es lo que nos va a llevar al futuro, a buscar estrategias ante distintos problemas que puedan surgir. Es un atributo natural y universal que se compone de ingredientes biológicos, psicológicos y sociales, como decíamos antes, y es la poderosa capacidad humana de encajar, resistir y superar la adversidad, pero no solamente eso, sino de salir transformados. Rojas Marcos, que conozco yo personalmente, que estuvo cuando lo del 11S, él también me comentaba casos de cómo, no sé, cómo esto se ponía en evidencia. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona resiliente? Pues las personas resilientes son conscientes, lo que hablamos antes, pues de sus potencialidades y limitaciones, es decir, que no se trata de que solamente, cuando os hablaba del DAFO, de las fortalezas, pero es que también tenemos limitaciones, no somos perfectos, entonces pues ser conscientes de ellos y de lo que queremos cambiar y lo que no. Son creativas, por eso sobreviven o son resilientes, pues porque buscan soluciones ante una adversidad. Confían en sus capacidades, hablábamos de no soy suficiente. Asumen dificultades como una oportunidad para aprender. Decía antes Juanjo lo que habíamos puesto entre los dos de los fracasos. No solo acéptalos, sino celébralos. ¿Por qué creéis que hay que celebrarlos?
Los fracasos, efectivamente, es un aprendizaje y entonces en lugar de verlo como algo negativo, pues es un aprendizaje. Practican el mindfulness o conciencia plena en el sentido de que se están centrando en el presente. No están adelantando eso que hablábamos de la visión catastrófica, pues mañana va a ser peor, no, se centran en el presente. Ven la vida con objetividad, no es un optimismo ingenuo, sino un prisma optimista, pero con objetividad. No intentan controlar las situaciones, lidian con la incertidumbre. Esto es muy importante. Y fijaros que además, como miembro de la sociedad esta que os digo que pertenezco, de ansiedad y estrés, cuando nos reunimos todos los profesionales decimos, ¿cuál es el mayor estresor? La incertidumbre. Me dejará mi pareja, mi empresa hará un ERE, tendré un cáncer. La incertidumbre es el mayor estresor. Pues las personas resilientes lidian con la incertidumbre, están centrándose en el presente, mindfulness, y lidian con la incertidumbre. Y están orientados al reto, alejándose del victimismo. ¿Os dais cuenta? Alejándose del victimismo. Son flexibles ante los cambios, decíamos que es sobre todo la capacidad de adaptación a los cambios. Son tenaces en sus propósitos, porque las cosas no se consiguen de un día para otro. Tienen orientación al logro y perseverancia. Y el autocuidado, que es muy importante, que hablaba también Juanjo antes, que cuando hablaba del mindfulness y de Cristina. Las personas resilientes aumentan su mente con pensamientos positivos y su corazón con sentimientos bellos como la empatía, la compasión, el amor y la gratitud. Vuelvo a hablaros de la neurociencia en el sentido de que también se habla de resiliencia del cerebro. El cerebro humano es capaz de adaptarse a los cambios a través de la plasticidad cerebral, que esa es la buena noticia, y se hace más fuerte, más resiliente cada vez que cultivamos emociones positivas. Como son, pues eso, lo que hablaba antes, la gratitud, la amabilidad, compasión, serenidad, disfrute y el amor. Todo eso va a hacer que el cerebro sea, nuestro cerebro sea más resiliente, con lo cual es muy importante. Y con el tema del victimismo o de la responsabilidad, la persona que tiene un locus de control externo, pues las emociones que va a tener, ¿cómo van a ser? ¿Positivas o negativas? Negativas hacia el otro, pues es que mira lo que me ha hecho, pues mira lo que me han dicho, pues estos son los demás, pues qué mala suerte, ¿no? En cambio, en el locus de control interno, pues podemos tener todas estas emociones y nuestro cerebro se va a reprogramar, porque todo tiene que ver con esas conexiones eléctricas. Los pensamientos son eso. Y ya pues hacemos una visualización. Esto... Bueno, habéis apuntado, no sé, no cuando hablábamos de las ideas irracionales, sino si tenéis ahora en estos momentos, me gustaría que pensarais en estos momentos en una situación que estéis viviendo un poco complicada, en la que veáis que, no sé, en la que penséis como que no tengo el control, no puedo hacer nada, ¿no? Y cambiar, identificar esa creencia, o bien de mejora de una relación, de algún tema del trabajo, y sobre todo hacernos las preguntas del millón, que son: ¿esta creencia me ayuda a conseguir mi objetivo de tener esa mejor relación con la pareja o en el trabajo, o a que me cojan en este otro puesto de trabajo? Este pensamiento, esa creencia me limita o me potencia para conseguir el objetivo. Entonces, pues me gustaría que todos pensarais en algo actual, y vamos a hacer una pequeñísima relajación porque no hay mucho tiempo y una visualización, ¿vale? Pues casi me voy a coger aquí.
Os pediría que cerrarais los ojos. Cerrad los ojos. Vamos a hacer una relajación primero. Está comprobado que si quitamos la tensión del cuerpo vamos a poder relajar mejor la mente. Entonces vamos a hacer una relajación pero muy rápida, porque no disponemos de tiempo, repito. Entonces, primeramente vamos a quitar la tensión de nuestro cuerpo, empezando por la cabeza y terminando por los pies. Vamos a centrar la atención en los músculos de la frente. Centramos la atención en la frente, imaginando que esos músculos se relajan. Nos concentramos ahora en los párpados, los músculos orbiculares, pensando que los ojos, esos músculos orbiculares, se relajan. Vamos a concentrarnos ahora en las mandíbulas. Esta es una zona donde acumulamos muchísima tensión y no nos damos cuenta. Los odontólogos lo saben. Hay personas que padecen incluso bruxismo, aprietan los dientes por la noche. Y es una zona donde acumulamos mucha tensión. Pues mover las mandíbulas, humedecer los labios con la lengua. Humedecemos los labios con la lengua, quitando la tensión de esa zona en la que acumulamos tanta tensión. Vamos a concentrarnos ahora en el cuello, en la nuca, zona donde también acumulamos mucha tensión. Para ello, movemos la cabeza desde un extremo al otro, como una semirrotación, tomando conciencia de intentar quitar esa tensión acumulada desde que nos hemos levantado. Al relajar el cuello, al relajar la nuca, mejora la circulación sanguínea cerebral y, por lo tanto, como la sangre va cargada de oxígeno, pues también hay una mayor oxigenación. Bien, vamos a aprovechar y ya vamos a mover los hombros, como si estuvierais en vuestra cama desperezándoos, encogiéndolos hacia arriba, moviendo los hombros, quitando la tensión que hayamos podido acumular a lo largo del día. Y aprovechamos ya también, aunque estemos sentados, a quitar la tensión de la espalda, zona donde ya sabemos todos que se acumula muchísima tensión, pues vicios posturales, etcétera, etcétera. Intentamos concentrar la atención en la espalda. Bien, pues ahora vamos a concentrarnos en el aparato, en los músculos abdominales. Primeramente poner los músculos abdominales en tensión, como si el abdomen fuera una tabla. Encogerlos y ahora soltar de golpe. Es una sensación mucho más agradable cuando los músculos abdominales están sueltos, relajados. Bien. He dejado aparte ahora la respiración porque es fundamental para la relajación. Vamos a coger, todavía no hagáis nada, vamos a coger aire por la nariz, la vamos a mantener, vamos a percibir cómo entra y luego cómo sale por la boca. Empezamos. Expiramos, mantenemos el aire y soplamos. Una vez más, inspiramos, mantenemos el aire y soplamos. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero cuando yo diga que inspiráis, quiero que os imaginéis como si estuvierais oliendo el perfume de una flor y cuando soltáis el aire como si soplarais la llama de una vela que está encendida. Inspiramos, mantenemos el aire y soplamos la vela. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero cuando intentemos expulsar el aire, vamos a pensar que la llama no se apaga, para lo cual tendremos que modular la fuerza y la forma del soplo, es decir, de forma intermitente. Huele la flor, sopla la vela. Muy bien. Y por último, en cuanto a la respiración se refiere, quiero que cojáis aire lo más profundamente posible
Y cuando lo soltéis, que penséis que toda la tensión acumulada desde que os habéis levantado hoy se va junto con el aire que expulsáis. Expiramos muy profundamente, mantenemos el aire y lo soltamos. Toda la tensión se va, toda la tensión se va. Muy bien, lo estáis haciendo muy bien. Nos quedarían, lo vamos a hacer muy rápidamente, las extremidades tanto superiores como inferiores. Para ello, dejar los brazos fuera de la silla, o sea, relajados. Las piernas que no estén una pierna sobre la otra. Bien, y explicaros que, ya lo sabéis, que cuando estamos relajados, las arterias, los vasos sanguíneos se abren, se dilatan y la sangre fluye perfectamente por ellos, como si fuera una autopista en la que no hay coches. Entonces, igual que cuando estamos tensos, nerviosos, las arterias se estrechan, no dejan pasar la sangre, pues cuando estamos relajados, las arterias, los vasos sanguíneos se dilatan y la sangre fluye perfectamente por ellos, con esas consecuencias tan beneficiosas. Bien, pues en este sentido quiero que te imagines como si fueras un gran trapo mojado, empapado, que por el peso del agua cae hacia abajo. Eres un gran trapo mojado con gran cantidad de agua que por el peso del agua cae hacia abajo, como si los brazos te pesan, las piernas te pesan, como si algo o alguien tirara de ti hacia abajo. Eso es por esos efectos que os decía de esa vasodilatación. Bien, pues ahora ya estamos preparados para relajar la mente. Ya hemos quitado la tensión del cuerpo y ya estamos preparados para relajar la mente. Para relajar la mente, concéntrate en una imagen de contemplación, preferiblemente de la naturaleza, como pueda ser un árbol o una flor o el mar. Concéntrate en esa imagen. Bien, pues ahora poco a poco vas a ir entrando en un estado de relajación cada vez más profundo. En estos momentos todo tu organismo se beneficia de los efectos de la relajación. Tu corazón late tranquilo, pero con fuerza. El aire entra y sale con facilidad en tus pulmones. Hay una mayor receptividad de sangre en el cerebro, pero sobre todo tus vasos sanguíneos, tus arterias están abiertas, dilatadas y la sangre fluye perfectamente. Bien, pues ahora quiero que te imagines en algún lugar conocido por ti en el que recuerdes haberte encontrado especialmente tranquilo o tranquila y relajada o relajado. Visualízate como si estuvieras ahora mismo de forma presencial en ese lugar. Imagina si es de día o de noche en ese lugar. ¿Qué colores predominan? ¿Qué sonidos escuchas en ese lugar? ¿Qué olores percibes? Pero sobre todo, concéntrate en esas sensaciones de paz y de tranquilidad que te reporta al visualizarte en ese lugar, en el que en otras ocasiones te has sentido con un especial relax. Durante unos segundos vas a dejar de escuchar mi voz para que te concentres mejor en esas sensaciones de paz y de tranquilidad. Bien, pues ahora se van a formar unas nuevas conexiones neuronales, nos vamos a visualizar y está comprobado, los deportistas de élite lo saben, los futbolistas se visualizan marcando un gol, los atletas consiguiendo una marca. Cuando nos visualizamos después de un estado de relajación, se forman nuevas conexiones neuronales. Cuando hoy os vayáis, va a haber nuevas conexiones en vuestro cerebro que antes no estaban, no existían.
Y el cerebro, como no identifica lo que es verdad y lo que es imaginación, pues nos va a llevar hacia nuestro objetivo. Y aquí es donde vamos a centrarnos cada uno en el objetivo que habíais pensado. Una situación en la que estáis como teniendo cierta idea de que no podéis tener el control, una situación a lo mejor difícil. Puede ser, no tiene por qué ser una cosa seria, como es una separación, un divorcio, una enfermedad de un familiar, pero también puede ser, no sé, algo en lo que creáis que no podéis, que no tenéis el control. Y ahora quiero que os visualicéis, y aquí es donde se van a formar ahora esas conexiones neuronales, que os visualicéis poco a poco cambiando esa creencia limitante, porque la creencia que tenéis de que no podéis controlar os está limitando o os está acercando al objetivo. No contestéis, decíroslo a vosotros mismos. Entonces, de lo que se trata es de cambiar esa creencia. Como decíamos que tiene que ser a base de hábito, no solo de un día para otro. Imaginaros consiguiendo ese hábito diario, de deciros, aunque solamente sea esa frase, ¿este pensamiento me acerca o me impide llegar a mi objetivo? Imaginaros todos los días diciéndoos eso cuando os vengan ese tipo de pensamientos limitantes. Y ya, una vez que lo habéis identificado, lo que decíamos antes, identificar la creencia y cambiarla, pues quiero que ahora os visualicéis consiguiendo ese cambio de actitud, de pensar más en la responsabilidad, en qué puedo hacer, más que en la situación complicada que tenéis. Visualizaros con todo detalle qué sentís con esa nueva creencia. Eso el cerebro ahora ya ha quedado ahí grabado y os va a llevar a conseguirlo con esa periodicidad de frecuencia y tal, pero ya os va a llevar a ello. Yo lo utilizo muchísimo, con muchísimos buenos resultados, tanto en coaching como en las fobias, a fobia a volar o a lo que sea. El imaginarnos consiguiendo ese objetivo, en este caso, en nuestra conferencia, que era ¿qué podemos hacer? La responsabilidad ante esta situación que cada uno de vosotros tenéis. Muy bien, ya os habéis imaginado consiguiendo el objetivo. Volvemos otra vez al lugar en el que estábamos antes, ese lugar en el que otras veces hemos estado tranquilos y relajados. Y ahora ya, poco a poco, va a ir volviendo la energía a vuestro cuerpo. Cuando pronuncie el número 3, abriréis los ojos y os encontraréis en perfecto estado de salud, tanto físico como mental. 1, 2, 3, abrid los ojos, despacito. Muy bien. ¿Os habéis visualizado en algún lugar, en la playa, en la montaña, y consiguiendo luego ese cambio de actitud y de creencias? Pues ahora ya hay nuevas conexiones, aunque no las veamos. Bueno, pues... vale, este sí se lo mandé yo, ¿verdad? Era con otro dibujo. Un dibujo que era como más, bueno, un poco más gracioso, pero menos serio. Bueno,
¿Tomas algo para ser feliz? Esto lo cogí en Expo Coaching de hace 2 años. ¿Tomas algo para ser feliz? Y dice, sí, decisiones. Y bueno, resaltar que los psicólogos expertos en coaching somos agentes facilitadores del cambio y la transformación y que es maravilloso el poder poner el granito de arena para ese cambio, esa transformación que todos tenemos que hacer como en la escultura, pese a esas creencias básicas. Y te falta la primera que me enviaste. Sí, hombre, la primera que te envié, la primera frasecita de todas las que le he enviado. De Buda. Lo que pienses, lo serás. Fijaros los pensamientos, lo que hace. Lo que pienses, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que hablábamos de los pensamientos positivos o negativos. Lo que imagines, lo crearás. Claro, no solamente es imaginar, luego hay que ponerse, pero lo que imagines lo crearás. Si no, mirad, es Bonimir, que bien lo digo, ¿eh? Pues eso, que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues hechas las conexiones neuronales con los nuevos circuitos, estrategias para utilizar nuevas creencias y tener una felicidad radiante y dársela a nuestros coaches y a nuestros pacientes, pues simplemente agradeceros que hayáis venido a esta hora, que nos hayáis escuchado con tanto cariño, con tanto amor. Yo soy el único privilegiado de esta tarde porque os he visto a todos, incluso a María, haciendo la relajación, haciendo la visualización, y por un momento os iba a sacar una foto, pero después me ha venido la Ley Oficial de Protección de Datos y he dicho, no, Juanjo, párate ahí, que no vaya a ser que esto vaya peor. Bueno, recogiendo un poco todo lo que hemos hablado y hemos dicho hoy, daros las gracias. Esperamos María y yo que os llevéis, aunque sea una cosita, y que esa cosa la pongamos en marcha. Y mil gracias a todos por haber venido. Gracias. Y a Asmodivir igual. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, digo lo de Juanjo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir esta sesión sobre las creencias tan interesante, tan sugerente, ¿verdad? Que algunas preguntas nos han quedado en el vacío, ¿verdad? En el vacío que la escultura nos ofrece. A mí, yo en cuanto la veía decía, claro, es que hay gente que piensa que la escultura tiene que ser un rectángulo completo y que los huecos son lo que nos falta. Siempre estamos mirando lo que nos falta y no miramos lo que somos, lo que sí hay. Aquí hay una obra de arte y tal vez no la vemos. Tal vez sea esta una bonita conclusión de este ciclo, para el cual quiero darle expresamente las gracias a Asmodivir por todo su apoyo, su trabajo y su colaboración desinteresada y generosa en traernos y ofrecernos sus esculturas para que nos sirvieran de elemento de inspiración y sobre todo para referenciarnos a ese arte que somos, a esa belleza que somos y que muchas veces no miramos, que muchas veces no ponemos en valor. Si en algo ha servido este ciclo para ello, pues bienvenido sea, ha merecido la pena sin duda alguna. Con esto terminamos este ciclo y ya empezaremos en octubre con otro nuevo proyecto. Muchas gracias a todos. Feliz verano.